Bien, ¿estamos enganchados? Estamos enganchados, perfecto. Bueno, vos sabés que el eje del programa del día de hoy estuvo sustentado en una idea madre que está relacionada con la importancia de contar con un Estado eficiente al servicio de la población en general y no de una clase en particular, como está sucediendo en estos momentos. El desmantelamiento de todo lo público que, bueno, y que tiene que ver también con la falta de funcionamiento de algunas empresas públicas, de algunos organismos también, bueno, pasen de alguna manera con la idea esta de la privatización, que pase todo a manos del Estado, sobre todo si es negocio. Bueno, es un poco la lógica que estamos viviendo hoy por hoy. Se vivió con el menemismo, se vivió con el macrismo, se vive ahora con la Libertad Avanza, y esto hace que cada vez la gente se quede sin laburo, porque obviamente los echan del Estado, y también está generando muchísima precarización laboral y también muchos despidos en el ámbito privado. Así que justamente para hablar del rol del Estado, para hablar un poco de qué está pasando con el laburo en la Argentina, estamos en comunicación con Jorge Castro. Él es secretario general de UETEL, que es la Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones, perteneciente a la CTA Autónoma, miembro de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Industria, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes Bueno, para vos y para toda la audiencia. Perfecto. Muchas gracias por atendernos, Jorge. Bueno, antes que nada vamos a hacer un pantallazo acerca de cuál es tu mirada, ¿no? Acerca de la situación social ante un gobierno que, como todo el mundo sabe, está aplicando un feroz ajuste que afecta, por sobre todas las cosas, a más del 80% de la población argentina. ¿Cómo ves vos esta situación y cómo notás que la sociedad, o por lo pronto algunos trabajadores, están viendo esto que está sucediendo? Mirá, la realidad, justo estaba escuchando recién que estaba hablando el compañero del economista respecto al Aronsky, tema de la deuda, ¿no? Ricardo Aronsky, sí. Así, Ricardo, bueno, la deuda que tiene el país, cuando, bueno, le preguntaste justo recién qué hacemos con esta deuda. Yo creo que lo primero que hay que hacer esta deuda es investigarla, porque Bien, la claro. realidad, nosotros estamos convencidos que esto fue una deuda fraudulenta, que es una deuda que ha hipotecado a nuestro país y que casualmente hoy esta deuda, lo que hicimos, digamos, darle todo el poder a los Estados Unidos, ¿no? Es un Ujú. gobierno aliado con Estados Unidos, con Israel, pero para hablar exclusivamente de la deuda y muchas cosas que están pasando en nuestro país, casualmente esto ya arrancó y también hay que hacernos cargo de una parte, ¿no? Cuando hablamos del peronismo, arrancó con el gobierno de Alberto Fernández, haber aceptado la deuda con el Fondo Monetario Sí, claro. Internacional, por nosotros decíamos desde nuestra central que esa deuda era una deuda fraudulenta, que nunca a Era nuestro país me acuerdo, Claudio Lozano decía, no las deudas hay que pagarlas, las estafas no. las estafas no, Exactamente, exactamente. sí, sí. Nosotros fue y es una de nuestros reclamos de nuestra central, y estamos convencidos y hay muchas irregularidades respecto a esta deuda. Digo porque para arrancar de ahí, porque es casualmente lo que nos está condenando hoy a todos los argentinos, ¿no? Ujú, ujú. Por eso tenemos revisiones del Fondo Monetario trimestrales, cuatrimestrales, y están haciendo lo que quieren con la República Argentina y hay millones de cosas seguramente en letra chica que el pueblo hoy no está sabiendo. Cuando decían recién qué va a pasar el día de mañana, van a poner una bandera norteamericana en Plaza de Mayo y bueno, Ujú. nos vamos a enterar ese día. Yo creo que lo que está pasando hoy es que tenemos un pueblo que está dormido. Siempre en nuestro país, ante este tipo de situaciones como la que estamos viviendo hoy, porque hoy hay hambre en Argentina, hoy tenemos un nivel de pobreza muy grande y se están viviendo cosas que la realidad es muy similar a lo que fue en el 2001, en muchas cosas hay similitudes y hay otras cosas que son más graves todavía que la del 2001. El movimiento obrero hoy está sufriendo cosas que por ahí nunca la hemos vivido, es así, y el desmalentamiento, el desarme, digamos, el desguace que se está haciendo en el Estado Claro. y lo que está pasando con la industria en la República Argentina es un industricidio. Y bueno, llama la atención todavía la pasividad de nuestro pueblo, la tranquilidad con que se está viviendo todo esto. Y bueno, ojalá que ahora en las próximas elecciones se haga justicia, digo yo, a toda esta locura que estamos viviendo los argentinos, Vos ¿no? sabés que cada vez que hago una entrevista a un gremialista, o sea, me genera muchísima intriga, ¿no? Porque, y por eso se los consulto. Si empiezan a notar en los laburantes
un cierto desgaste o un desánimo o una cierta decepción, más que nada, porque estoy seguro que muchos trabajadores del Estado, muchos trabajadores de distintas industrias votaron a este gobierno ilusionados con que algo mejor iba a venir. Y sin embargo, bueno, me parece que más de uno se debe estar dando cuenta. ¿Ustedes notan tienen esa percepción o no lo están notando todavía? A pese a un año y medio de gobierno, ¿no? No, la realidad es que muchos sectores, obviamente, tenemos que decir la verdad, ¿no? Uh-huh. Si no, nunca pudieron haber sacado la cantidad de votos que sacaron. Obviamente que muchas compañeros que nosotros representamos votaron al gobierno libertario. Obviamente que fue un gobierno, el de Alberto fue un gobierno desastroso, pues hicimos lo contrario, estaríamos equivocándonos no estaríamos en hablando lo que de estamos esto. diciendo, Claro, obvio. y no estaríamos hablando de eso mismo. Entonces la realidad, yo creo que acá hubo un oportunismo muy grande del gobierno de Javier Milei, y bueno, yo creo que casualmente todo ese oportunismo que tuvieron es por eso el país hoy está como está, porque la gente venía de pasar tiempos muy difíciles, pues no nos olvidemos también lo que fue la pandemia. Yo creo que lo fue la pandemia de la pandemia para acá fue otro mundo, no Sí, solamente por hablar de la Argentina, sino sí, el sí, sí, mundo sí, sí. cambió, giró hacia la derecha. Yo creo que los niveles comunicacionales que han utilizado la derecha y las ultraderechas, estos gobiernos libertarios a nivel mundial, creo que le agarraron la mano a cosas que nosotros no la veíamos, como esa Uh-huh. frase que usa Milei, no la Sí, ven, sí, no sí. la ven, se lo usaba en su momento, en sus campañas. Yo creo que ahí hay cosas que nosotros no vimos, y bueno, ellos avanzaron, y creo que es un gran engaño que se le hizo Sí. Pero por en el eso caso de la Argentina. quería puntualizar en Sí, la pregunta en si esto lo empiezan a notar los laburantes, si ustedes empiezan a ver que... totalmente, Ah, a ver, a eso totalmente. iba, a eso iba. No, nosotros lo que vemos hoy en el sector, bueno, que yo represento, que mayormente nuestra representatividad está toda en los compañeros trabajadores y trabajadores del tercialismo. Siempre fueron sectores muy precarizados, pero bueno, hoy el nivel de precarización que hay es mucho más elevado a lo que ya siempre se vivían los trabajadores, y con una alevosía muy grande de las partes de los empresarios, ¿no? Porque la realidad que hoy los empresarios están obviamente que agrandado, y Claro. con ese apoyo de un gobierno que la verdad que es una picadora, Sí, sí, sí. porque lo único pareciera como que odia a la clase trabajadora, y no sabe que un país casualmente, y las riquezas las que las generamos somos los trabajadores, no la va a generar el gobierno. Y bueno, y nosotros sí tenemos muy en claro la importancia de tener un Estado fuerte, un Estado que controle. Hoy sector que podamos conversar es un sector que está destruido, de la salud, la educación, bueno, en general. Y nosotros, bueno, nuestro sector lo vemos, la fragmentación que hay, porque estos niveles hoy de contrataciones que hay, Mm, hoy cualquiera es empresario, bueno. cualquiera puede generar En- digo yo, una carpeta y presentar a cualquiera de estas multinacionales, Ah, claro. y enseguida ya puede ser jefe de estancia, digo yo, y empezar a precarizar, porque la realidad no hay ni exigencia, ni asusta y preocupa en el caso de los telefónicos, el tema de que hay muchas empresas contratistas que no cumplen ni con las descargas sociales de los compañeros, ni hablemos de los aportes. O sea, la realidad están viviendo tiempos muy complejos, y bueno, no hay ningún organismo que pueda frenar esto. La realidad que es como hay un semáforo en verde para precarizar, para explotar, y bueno, el nivel de salarios hoy de la clase trabajadora están por el piso, Sí. digamos, es imposible poder lograr vivir en nuestro país. La gente hace milagros para llegar a fin de mes, para comer. Bueno, está muy compleja la situación en la Argentina, y bueno, volvemos a repetir, es muy importante esta elección. Yo creo Sí. que estas elecciones ¿Crees que muchos de es los muy laburantes importante. que votaron a Milei quizás ahora no lo vuelvan a hacer? Yo creo que me parece a mí que si uno lo ve desde el lugar del bolsillo, yo creo que Milei no le puede ir bien. Esa es Claro. la realidad. Después estamos en un país que están pasando cosas raras, ¿no? Creo que Sí. esa sensación la tenemos todos, que, que hay un cambio, digo, es como que ellos te quieren plantear este cambio cultural, Sí, 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 sí. Y muchos, pero yo puede digo ser que muchos le sigan creyendo, decís vos. yo siempre soy de pensar que el hambre no es una cultura que Claro, haya avanzado en ninguna parte del mundo. claro. Yo digo, como dice el dicho, panza llena, corazón contento. Hoy de repente la gente no llega a fin de mes y no puede comer.
No, y aparte Entonces, no hay perspectiva yo de creo que futuro, esa es la verdad. No sabés si el laburo que tenés, en donde te pagan una miseria, si va a seguir existiendo el mes que viene. Es para colmo, ¿no? yo creo que toda reforma que viene realizando el gobierno, hasta acá no hubo una reforma que sea a favor del No, pueblo. está claro. Si me estoy equivocando, me gustaría que alguien No, me no, lo no, pueda obvio, explicar, obvio. o algún libertario que me diga, no, mira, esto va a favor de los trabajadores. Yo creo que al contrario, todas las reformas que está realizando el gobierno, casualmente, es concentrar más la riqueza a los sectores que siempre le fue bien. Sí, sí. Pero esto con mucha alevosía, ¿no? Porque uno habla del gobierno de Macri, yo siempre a uno le digo, no, pero el gobierno de Macri fue un nene de pecho Sí. al lado de lo que están haciendo estos muchachos. Con la diferencia que, bueno, que el pueblo, y siempre obviamente que tenemos que celebrar la democracia en nuestro país, que, bueno, están haciendo lo que están haciendo con el apoyo de la gente, ¿no? Y eso es lo preocupante. Por eso siempre digo, hay un momento en nuestro país que ese día somos todos iguales, que es el día del voto. Entonces, eso me parece que ese es un día muy especial que vamos a tener todos los argentinos y bueno, y poder reivindicar todo esto que está haciendo el gobierno, con Totalmente. las diferencias y los problemas que también tenemos, digamos, adentro del peronismo, ¿no? Porque convengamos que las cosas no es tan fácil. Yo creo que está todo en una situación de transición y bueno, está complejo. Estamos ante una Totalmente. situación, un fenómeno muy complejo para las argentinas y los argentinos. Jorge, contame brevemente cuál es la tarea que realizan los empleados y técnicos de las telecomunicaciones, para que la gente sepa un poco de quién estamos hablando. Bueno, nosotros, la mayoría de nuestros representados son compañeros, son quienes instalan las líneas telefónicas en los domicilios, en las Ah, empresas, en las mira. pymes, son quienes realizan, digamos, tanto la instalación de líneas comunes como todo lo que es la parte de fibra óptica, bueno, son los tendidos de redes, todo lo que es la parte de también canalización, bueno, todo lo que tenga que ver con la Cuando obra en venimos, claro, telecomunicaciones. instalar internet, por ejemplo, instalar cualquier cable. Esa, Exactamente, Perfecto. ese es el, digamos, son lo que hacen los técnicos. Bueno, después en línea general, ¿no? También representamos a todos los compañeros que trabajan en call center, bueno, todo lo que tenga Ah, que bien. tener con la vida, digamos, de los telefónicos. Nosotros, casualmente, en nuestra organización siempre hemos trabajado mucho y fuertemente sobre el tema del riesgo en el trabajo, porque nosotros sufrimos casualmente en un sector que hay precarización y Sí. trabajo que se hace en altura, mayormente cuando existen accidentes en nuestros representados, mayormente terminan con sus vidas, ¿no? Hemos perdido a muchos trabajadores Wow. casualmente por el tema de la falta de elementos de seguridad, ¿no? Cuando los compañeros trepan, suben a los postes, si no tenés las herramientas correspondientes, bueno, podés correr ciertos riesgos que pueden finalizar con su vida. Y hoy por hoy, bueno, también vemos esa alevosía que las empresas, con este nivel de la zanahoria, digo yo, el tema de las productividades, cada vez te ponen más Claro. producciones, y a veces se les es imposible a los trabajadores generar la producción que te exige la empresa, y bueno, y con las amenazas constantes que perdés la fuente de trabajo. Primero que son salarios de miseria, pues son salarios que no llegan, los trabajadores no llegan a fin de mes, y encima con ese plus Sí. de producción que tienen los trabajadores, de si no llegan a X cantidad de, digamos, de instalaciones, los técnicos pueden perder la fuente de trabajo a fin de mes. Entonces la realidad que, bueno, las presiones que exige, que están, son, la verdad que son complejas para los compañeros, y lo digo, esto siempre lo hemos peleado históricamente, imagínate hoy con un Claro. gobierno que habilita cualquier cosa, porque la realidad que hoy antes de decir, bueno, hacíamos una movilización, Claro, obvio. íbamos al ministerio, nos presentamos a las empresas. Hoy la realidad te reprimen, te golpean, te cierran las puertas, o sea, es muy complejo. Quieren La quitar el realidad que derecho a lo que está huelga. pasando en el Sí. movimiento obrero, sí, sí, no, si es por ello nos quieren desenterrar de la Claro. tierra, o A eso sea, iba. no tendrían que existir los gremios en la República Argentina, no tendría que haber ninguna defensa, o sea, tendría que manejar todos los patrones, digo yo, ¿no? Las Sí, empresas. sí, sí, sí. Por eso digo, estamos ante una situación y un fenómeno muy complejo para todos los trabajadores, pero bueno, vuelvo siempre a repetir, porque todos dicen, bueno, ¿esto cómo se cambia? Y esto se cambia con el voto. No hay otra. Y no. No hay otra historia. Somos un país que siempre peleamos por la democracia, tenemos un país con una historia muy negra en el pasado,
y bueno, tenemos la posibilidad, por eso ahora muy cercana, de poder transformar todo esto malo que estamos pasando con el voto secreto y directo, digo yo, Jorge, ¿no? ¿están Del pueblo. concientizando a los laburantes de que si esta gente, ya si no gana lo van a hacer igual, pero si ganan, imagínate la legitimidad que van a tener, van a instalar la reforma laboral, ya que ya de alguna manera ya se está llevando adelante, pero ya la van a legalizar de una manera impresionante? ¿Son conscientes los laburantes de esto? Yo la realidad, yo creo que sí, que me parece que empieza a formarse un caldo, digo yo, se empieza a cultivar, ¿no? Toda Sí, sí, esta sí. cosa de que todo esto que viene pasando con el gobierno hasta hoy, con la velocidad, yo siempre me pongo a pensar cuando Cristina le decía a Alberto Fernández usar la lapicera, ¿no? Sí, sí. Y muchos decían, ¿por qué no la usa? Y yo digo, mira lo que es usar la lapicera, ¿no? Lo que es un gobierno que usó la lapicera, obviamente, para hacer maldad al pueblo, pues es lo Obvio. que pasó acá. Pero digo, la cantidad cómo ha transformado un país, lo dieron vuelta en un año y medio. Entonces yo creo que la realidad la gente en un principio como que creía, y bueno, me parece que hoy empieza ya, bueno, también así uno ve muchas encuestas que el tema de la popularidad del Está presidente empezó a bajando. caer, Sí, sí. está bajando. Después sabemos que están todos los medios comunicacionales que trabajan para el gobierno, que son muchos nada menos, y son uno de los medios que más lo mira el pueblo. Obviamente que ellos te pintan el mundo que es color de rosa, pero bueno, la realidad, vuelvo a repetir, la realidad es una sola y es la que los trabajadores sufren todos los días cuando se levantan a la mañana y vuelven a sus casas, y cuando tienen que llegar a fin de mes y tienen que pagar las facturas de luz, las facturas de gas, y bueno, cuando todo eso se hace imposible, ni hablemos cuando tenés que comprar un par de zapatillas a tus hijos o vestir a tu familia y todo lo que conlleva también los alimentos, ¿no? Entonces, eso no se puede obviar, y hoy al pueblo se le está haciendo muy difícil comer, muy difícil llegar a fin de mes, y bueno, y uno lo ve en la calle. Cuando usa Totalmente. la calle uno ve la gente que está pidiendo comida, no te están pidiendo para comprarse cigarrillos, sino te están pidiendo un sándwich o algo, y bueno, y es un pasado triste de nuestro país que también se vivió en los 90, con todas las transformaciones también que se hicieron, todo lo que pasó también con Menem, ¿no? Obvio, Digo, obvio. porque hay No, muchas no, cosas que se repiten en la historia, y obvio. hoy tenemos algunos apellidos ahí en la Cámara de Diputados, y cuando hablábamos de la casta, bueno, hoy la casta son ellos. Sí, sí, Yo sí. creo que ya eso al pueblo ya también le quedó claro, que la única casta que hay son ellos. Y bueno, nosotros lo que nos queda es seguir haciendo lo que hicimos siempre, seguir peleando y luchando y representando a los trabajadores, ¿no? O sea, porque casualmente, por más que nos estén limando, porque nos liman por segundo, ¿no? Ya no es ni por mes, ni por segundo nos están limando. Sí. Vos tenés todos los medios oficiales que están todo el tiempo pegándonos, y bueno, pero acá está, yo creo que el pueblo se está dando cuenta que son ellos. Perfecto. ¿Sos optimista para septiembre y octubre? Yo soy optimista que nos va a ir bien en la provincia de Buenos Aires. Bien. Yo creo que ellos tenían sus cálculos que sacaban, que es, bueno, Mendoza seguramente, ellos planean sacar un 60% en Mendoza, un 60% en la capital. Yo creo que se les complicó en Córdoba, creo que ahí no van a hacer las elecciones que ellos Sí, es pretendían. verdad. Y bueno, yo creo que ahí si en la provincia de Buenos Aires se hace una buena elección, bueno, yo creo que las cosas se les van a complicar, ¿no? Sobre todo para el 27. Pero la realidad, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que seguir construyendo una alternativa para el pueblo, y bueno, y el día, digo yo, que volvamos a hacer gobierno, obviamente que vamos a tener que hacer las cosas muy bien, Ujú. porque todo este aprendizaje que nos está dejando esto, me parece que obliga. Digo, a veces uno dice nosotros, ¿no? Y la verdad que nosotros representamos a los laburantes, no somos Sí, quienes obvio. gobernamos. Y aparte de un sector de los Pero laburantes, está tenemos, claro. sí, claro, pero tenemos también una responsabilidad, que aquellos que tengan esa responsabilidad de un gobierno peronista de llevar adelante a nuestro pueblo, volver a decir que no pase lo que pasó en estos últimos años, ¿no? Porque yo siempre digo que las cosas pasan no porque salen de un repollo, sino las cosas pasaron por algo y porque las cosas no se hicieron bien. Porque Totalmente. también hay que decir de un lado, pero también hay que hablar del otro. Entonces me parece que eso es lo que nos va a dar la posibilidad de volver a tener un país bueno, que sea soberano, hoy la soberanía nacional. Ya, hablar de eso es como que estamos Está de hablando de una remate. locura. Claro,
Y están, no, y la Argentina hoy ya no sabemos ni ya lo que es de Argentina y lo que deja de ser. Porque voy a repetir, hay muchas cosas en las letras chicas que creo yo que eso no se sabe y no sabemos hoy realmente qué tenemos ya que no tenemos, ¿no? Porque no Sí. paran las empresas de venir a hacer negocio a nuestro país. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Jorge, te agradezco en esta primera incursión que hemos hecho acá en el programa, así que bueno, muy amable por esta entrevista y seguramente reiteraremos en alguna otra oportunidad. Te agradezco mucho por esta charla, ¿eh? Gracias a ustedes, ¿eh? Abrazo grande. Abrazo Hasta grande, luego. que estés muy bien. Bueno, ustedes lo escucharon, era Jorge Castro, secretario general de UETEL, que es la Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones. Él es perteneciente a la CTA Autónoma, miembro de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Industria, que estuvo aquí en la excepción a la regla.